Buenas, ¿qué tal? En lo adelante estaré sintetizando de manera breve algunos conceptos que vale la pena recordar y que hemos socializado en el transcurso de los contenidos de esta asignatura. Así que haré algunas preguntas a manera de introducción y consistente en qué es el conocimiento, qué hacen las empresas con esto, qué es gestión del conocimiento y de hecho para toma de decisiones. Sabemos que la gestión no es más que el proceso de coordinar, de planificar, de, de administrar recursos, pero ¿a cuáles tipos de recursos nos referimos? En este caso, una gerencia, una empresa, el staff, pues se encarga de gestionar recursos de la naturaleza financiera, económica más bien. También gestiona recursos de maquinarias, equipos, recursos humanos y, ¿por qué no?, el factor tiempo. También conocemos ya en las últimas décadas, las empresas están poniendo un empeño significativo en el aspecto de gestionar adecuadamente el flujo de información, que es considerado ultimadamente como un recurso de mucha importancia del cual depende el correcto funcionamiento de toda empresa. Pero a todo esto se le suma la gestión del conocimiento. Y pregunto, ¿son todas las empresas las que se dedican a gestionar el conocimiento? ¿En qué consiste gestionar el conocimiento a título empresarial, institucional? Porque bien sabido por todos que el conocimiento se gestiona de manera individual, el ser humano como tal, ¿no? Pero a nivel empresarial, la gestión del conocimiento, ¿genera esto un valor agregado al desempeño de la empresa, a la calidad en el servicio, a la estabilidad, a la competitividad? Todos o todas estas preguntas serán respondidas en lo adelante en el desarrollo de este video. Así que vamos a iniciar, ¿por qué no?, definiendo primero lo que es conocimiento como tal, a nivel macro, a nivel general, ¿no? Y es sabido que el conocimiento no es más que un conjunto de representaciones abstractas que se almacenan mediante la experiencia o la adquisición de la información o a través de la observación directa, que es el método más confiable en toda investigación, en todo levantamiento. El hecho de observar confirma, ¿no?, ratifica alguna idea que se tenía de un proceso o un procedimiento. Entonces, repetimos, el conocimiento no es más que el conjunto de representaciones abstractas, ¿no?, que no se puede tocar, que se almacenan mediante la experiencia, la adquisición de información o mediante la observación. No es suficiente tener el conocimiento si no se gestiona. Y estoy hablando tanto a título personal como a título institucional, empresarial. Y la gestión del conocimiento se utiliza precisamente para crear y producir bienes y servicios, por lo que la integración es un elemento clave para dicha gestión. Es decir, yo no hago nada con tener el conocimiento si no lo gestiono. Pero para gestionarlo yo necesito un elemento clave, principal, la médula de dicho proceso de gestión. Y no es más que la integración. Cuando hablo de integración me refiero a fusionar todos los procesos que suscitan en una empresa, todos los recursos humanos, integrarlo con el objetivo de trabajar en equipo. Pero en el enfoque informático estoy hablando de gestionar el conocimiento integrando procesos. Y llámese cuando dispongo de una herramienta informática que trabaja de manera integrada. Es decir, vamos a hablar en este caso institucional por departamento, ¿no? Cuando una empresa trabaja por departamento y cada departamento tiene un gerente que trabaja y toma decisiones de manera particular, es probable que otro departamento se vea perjudicado. Sin embargo, cuando se trabaja de manera
comunicacional en equipo, donde un departamento depende de los procesos que se llevan a cabo en otro departamento y este se mantiene en comunicación constante y efectiva con este, entonces habrá una efectividad en la calidad del producto o de servicio brindado. Asimismo sucede en el caso de la informática, de los software específicamente. Si tengo un software integrado donde un proceso que se ejecuta en un departamento determinado, en un módulo determinado, afecta de manera automática la gestión de la información en otro departamento, llámese otro módulo, entonces yo tengo un software que internamente está integrado y las decisiones se toman de manera más efectiva, más certera, y eso garantiza satisfacción primero en los empleados y, por qué no, en los clientes. ¿Ok? Entonces, partiendo de este hecho, se generan los aprendizajes. Pero el aprendizaje puede ser a título personal, de manera particular, ¿no? Y también hay aprendizaje institucional u organizacional. Y no es más que el proceso de crear, retener, transformar o transferir el conocimiento dentro de una empresa. Repito, el aprendizaje organizacional no es más que el proceso de crear, retener, transferir el conocimiento dentro de la empresa. Es decir, que no se quede, como decía anteriormente, en un departamento las informaciones que se procesan, que se producen ahí, sino que otro departamento pueda tener acceso a ello para fines de tomar decisiones inequívocas y que vayan en beneficio de la institución y, ¿por qué no?, en búsqueda de los objetivos y la visión de la misma como eje transversal, ¿no? Una de las barreras, naturalmente se presentan barreras en este proceso de gestión de conocimiento y de aprendizaje organizacional, y una de estas barreras consiste en que se presentan en el aprendizaje organizacional, el aprender a inhibir. Pero ¿a qué me refiero cuando digo que aprender a inhibir es una barrera para gestionar el conocimiento, para el aprendizaje organizacional? Es cuando yo tengo empleados que se resisten, se inhiben, se frisan, se predisponen a tomar o a acatar una orden, una decisión, a fusionar procesos. Entonces, esto se convierte en una barrera para yo gestionar el conocimiento, para generar aprendizaje organizacional, donde debo mezclar, donde debo fusionar, donde debo mantener una comunicación efectiva entre los actores de dichos procesos. El ser humano tiene dos maneras de pensar. Es un tema que tratamos en los contenidos de esta materia, y sabemos que el ser humano piensa de manera convergente o divergente. El pensar de manera convergente es lo que hace el común de los ciudadanos, es decir, pensar sin analizar es pensar de manera divergente, más bien convergente, más bien corrijo, ¿no? Pensar sin analizar es pensar de manera convergente. Ahora bien, cuando un ser humano, y con ello la empresa, piensa de manera divergente, está yéndose un poco más allá del problema. A ver si nos entendemos. Cuando un ser humano piensa de manera convergente, solamente ve una salida a un posible problema o situación. Sin embargo, pensar divergentemente, que es a lo que se conoce también con el nombre de pensamiento lateral es pensar divergentemente, es cuando un ser humano o la empresa como un comité analiza, busca salidas colaterales diversas a la misma problemática, a la misma situación. Entonces, repito, convergencia es pensar como el común de las personas. Divergente o pensamiento lateral
es pensar en más de una salida para una situación, ¿ok? Entendido esto, el análisis centrado en las diferentes definiciones de la gestión del conocimiento tiene dos tipos de conocimientos en la organización. Es decir, el enfoque que acabo de dar enfatiza en lo personal. Más bien, ahora estoy hablando de la institución, de la empresa. Y decimos que cuando estoy analizando, pensando en la gestión del conocimiento a nivel institucional, estoy hablando de dos tipos de conocimientos, que es el tácito y el explícito. Y el conocimiento tácito se refiere a todo aquel que es propio de cada persona y que es difícil de explicarlo a otros, a los demás. Entonces, las empresas a título institucional tienen su propio pensamiento o conocimiento tácito. Es interno, no hay forma de que otra empresa actúe, decida por lo que ya hizo, aunque existen los estudios de caso, ¿verdad?, como marco de referencia para tomar una experiencia, pero el conocimiento tácito es interno, no hay forma de explicarlo, porque se da a lo interno y se toman decisiones en, en la empresa, ¿no? Y el conocimiento explícito es todo lo contrario, concierne a aquel que puede ser transmitido fácilmente y puede contenerlo tanto la persona como la organización. Ese es el explícito. Es decir, es un conocimiento que se tiene, se gestiona, se transfiere, se comunica a otro o a otros y este puede retenerlo, incluso ponerlo en práctica. Asimismo se da a nivel de la empresa, ¿no? Cuando una empresa aplica aprendizaje organizacional, esto le permite competitividad en el mercado. ¿A qué me refiero? Si una empresa aplica de manera efectiva el aprendizaje organizacional, délo por seguro, téngalo por hecho de que esa empresa se mantendrá haciendo competencia comercialmente hablando en el mercado. Así que mantendrá la cartera de clientes, los suplidores, la calidad del servicio, innovando naturalmente cuando se aplica aprendizaje institucional en la gestión del conocimiento, la empresa inevitablemente se mantiene innovando, mejorando los procesos, los servicios, capacitando a sus empleados, motivándolos naturalmente. Hay que decir que los empleados no solamente se motivan con efectivo, con dinero, sino motivándolos con diferentes reconocimientos, etcétera, ¿no? El trato a los familiares de este. Pero bueno, es un tema de otra asignatura. Por lo pronto vamos a continuar en el desarrollo de lo que es esta materia, ¿no? La gestión del conocimiento para toma de decisiones. Hay muchos elementos que están a la disposición de las empresas, de los gerentes, de los grupos, para organizar las informaciones que se procesan, que se producen a lo interno, ¿no? Y mencionamos algunos, recuerdo, en uno de los temas tratados, tales como los mapas mentales, mapa de conocimiento, mapa de recorrido, mapa multinivel, diagrama de flujo, mapas conceptuales. Entonces, cuando se logra graficar el flujo de información para gestionar conocimiento y aplicar aprendizaje organizacional, es mucho más, no voy a usar la palabra fácil por un tema de ambigüedad, pero es mucho más cómodo interpretar todo lo que se produce, ¿no? Entonces, estos mapas permiten la legitimidad y la lectura comprensiva de los contenidos, ¿no? Es mucho más cómodo que depositar un documento de 20, 25 páginas para ser leída textualmente y luego interpretada. Cuando utilizo un diagrama, un gráfico de esto, pues es mucho más cómodo interpretarlo y así, con ello, tomar una decisión más certera, más inequívoca, ¿no? Y el mapa conceptual, por ejemplo, que tiene un punto de partida y puede tener uno o varios
finales. Esto es un mapa de recorrido. Dentro de los mapas conceptuales, si hay uno que tiene un punto de partida y tiene uno o varios puntos finales, ¿verdad? Estamos hablando de un mapa de recorrido, ¿ok? Un mapa de recorrido. Otro tema tratado en los contenidos de esta hermosa materia, muy importante para un ser humano que se forma en la gestión de información de manera automática en estas carreras de gestión informática, ingeniería de software, ingeniería de sistemas, bueno, tecnología en sentido general, el tema del data warehouse. Cuando hablamos de data warehouse, estamos hablando de un repositorio unificado para todos los datos que recogen los diversos sistemas de una empresa. Es decir, no estoy hablando de una simple base de datos que tiene 100, 120, 170 tablas, no. Estoy hablando de un conjunto de bases de datos a gran escala que las empresas van repositando, guardando, ¿no? Otro concepto que podemos encontrar de un data warehouse, en español almacén de datos, ¿no? Es una base de datos corporativa que se caracteriza por integrar y depurar información importante, depurar información de una o más fuentes distintas. Es decir, cuando una empresa aplica Data Warehouse, almacena grandes cantidades de base de datos, de informaciones en base de datos, pues le permite traerla de diferentes fuentes, diferentes orígenes, y con ello hacer un análisis comparativo para toma de decisiones, sumamente importante y ganando espacio cada vez este tema de data warehouse en las empresas que se organizan, ¿no? Que crecen, que son nacionales, multinacionales, para toma de decisiones, porque se hace un poco cuesta arriba hacer cruce de información, cruce de datos de manera manual para tomar una decisión correcta, ¿no? Entonces el data warehouse ha venido a mejorar y a garantizar, ¿no? Un flujo de información efectiva que le permita a la alta gerencia tomar decisiones certeras. El data warehouse se caracteriza principalmente por ser no volátil, es decir, tengo información estática, guardada, repositada, almacenada de manera estática, fija, ¿ok? Solamente puedo hacer consultas, puedo hacer query de diferentes opciones, ¿verdad? Personalizado, pero la información es no volátil, es una característica notoria de lo que son los data warehouse, ¿ok? Son puntos claves que debo mencionar acá, porque si nos vamos al desarrollo, pues el video sería demasiado extenso. La inteligencia de negocio, business intelligence. Business intelligence o inteligencia de negocio es otro tema que las empresas hoy día están asimilando, están aplicando para poder mantener cierta competitividad en el mercado, ya que el uso de la tecnología, las redes, presencia en Internet, pues aquella empresa que no lo hace, pues está destinada a desaparecer. Entonces, se está aplicando inteligencia de negocio para mantener dicha competitividad. Pero, qué es específicamente inteligencia de negocio? También lo tratamos en esta materia y hay que destacar que se define como un conjunto de sistemas de información que trabajan de forma coordinada. Es decir, inteligencia de negocio es un conjunto de SI, sistema de información, que trabajan de manera coordinada, así como decía que los empleados de diferentes departamentos deben trabajar de manera coordinada. Los sistemas de información integrado deben trabajar de manera coordinada, que cuando sucede un evento en un proceso determinado, pues el otro se vea afectado. Y cuando digo afectado puede ser positiva o negativamente, sino que genera, ¿no? Genera una acción, una reacción en otro subproceso. Entonces, la inteligencia del negocio consiste en eso, en integrar todos los procesos
pero de manera automatizada, ¿no? Sabemos que en otros tiempos pasados la producción de bienes y servicios estaba condicionada, ¿no?, por tres aspectos principales, que eran el capital, la tierra y el trabajo, básicamente. Sin embargo, hoy día se le han añadido nuevos factores y veo que toman en cuenta los recursos humanos, la información, pero más en nuestros días vemos cómo se le ha añadido este factor al, a la gestión de bienes y servicios, ¿no?, a la producción de bienes y servicios. Y estoy hablando de este tema precisamente, el conocimiento. Se le ha agregado como factor a la producción de bienes y servicios el conocimiento. Toda empresa, como ven en la era del petróleo, la era industrial, la revolución industrial, eh, postindustrial, la fuerza era el factor determinante en el trabajo, ¿no? La fuerza física. Sin embargo, con el surgimiento de maquinarias, robóticas, domóticas, automatizaciones, pues ahora lo que se le exige al empleado no es más que conocimiento. Conocimiento, más que fuerza física, necesito un personal habilidoso, que tome decisiones, que ejecute de manera efectiva las órdenes, que maneje, que domine una maquinaria específica. Todo esto lo estoy englobando en una palabra que es conocimiento. Es decir, tiene garantía laboral aquel que gestiona a título personal de manera adecuada el conocimiento, ¿ok? Y que se vive capacitando día a día, porque las empresas en todo el contexto de la palabra buscan perfiles con conocimiento y naturalmente, como ya he dicho, se están preocupando por gestionar este aprendizaje, este conocimiento, ¿no?, que generando aprendizaje institucional. En sentido general, en una adecuada gestión de conocimiento, los datos se convierten en información, la información en conocimiento y estos en experiencias. ¿Ok? Es decir, los datos se convierten en información, la información en conocimiento y estos en experiencias. Pero ¿qué se busca con este proceso de convertir datos, información, experiencia, luego conocimiento? Eso, específicamente, tomar decisiones inequívocas que me permita mantener la competitividad, la estabilidad y mantener una gama de suplidores, empleados y clientes satisfecho al 100%. Y eso va a garantizar una estabilidad y un flujo de efectivo que garantiza también, ¿por qué no?, fiabilidad a la empresa, a los dueños, ¿no? Entonces, ya vemos qué tan importante es gestionar el conocimiento a nivel institucional de manera efectiva para yo mantenerme en el mercado de manera competitiva, ¿ok? De manera competitiva. Para esto, las empresas emplean lo que hoy conocemos como data mining o minería de datos, como se le llama traducida literalmente al español. Minería de datos, data mining, que fue otro tema tratado en esta materia, ¿no? Y como vemos, manejamos software, sistemas integrados para tomar decisiones, ¿no? Fusionado, ¿no? Pero estos datos están almacenados en tablas, en tuplas. Estas tuplas están integradas en una base de datos. Cuando tengo varias bases de datos, estoy implementando lo que se conoce como data warehouse, ¿no? Almacén de datos. Ahora, si va un poco más allá de data warehouse, y paso a explicar en adelante, entonces estoy implementando el data mining, minería de datos, que no es más que el proceso de extracción de información significativa de grandes bases de datos. Es decir, no es tener información por tenerla, sino un filtro que me va a asegurar a mí tomar una decisión que no me voy a arrepentir, que va a beneficiar tanto a los empleados como a la empresa misma, a mis suplidores, a mis clientes,
a la sociedad, al contexto en sentido general. Implementar data mining garantiza eso, hacer un cruce de información, generar estadísticas, ¿ok? Con información clave, información significativa, no es tenerla por tenerla, ¿ok? Existen numerosas herramientas que me permiten aplicar data mining, ¿no? Esta información revela inteligencia de negocio, como ya había dicho, ¿no? A través de factores ocultos, tendencias y correlaciones para permitir al usuario realizar predicciones que resuelvan problemas del negocio proporcionando una ventaja competitiva, ya lo había dicho, ¿ok? Es decir, implementar data mining o minería de datos garantiza a la empresa, bueno, implementarla a través de factores que no son tan evidentes, ¿no? Tendencias y correlaciones eh, para permitir al usuario tomar, es decir, como adelantarse a posibles situaciones que se puedan presentar tanto a lo interno de la empresa como a lo externo en el mercado. Tomas de decisiones a nivel gubernamental, leyes impositivas, etcétera, etcétera. Proyecciones en el mercado, volumen de venta, etcétera. ¿Okay? El objetivo de una minería de datos, de un data mining, consiste específicamente en encontrar patrones competitivos, tendencias o reglas que expliquen el comportamiento de los datos en un determinado contexto. El objetivo principal es identificar tendencias, ¿ok? Y como ya lo había dicho, ¿qué va a pasar con tal producto el año próximo en base al comportamiento de ese producto en años anteriores o en el año anterior o en un periodo específico? En ese sentido se toman datos, se toman movimientos que han sucedido, se tabulan, se llevan a gráficos estadísticos, se llevan a indicadores, ¿no? Indicadores, manejando colores y todo eso a nivel gerencial. Entonces, cuando yo tengo esos números presentados gráficamente, estadísticamente, entonces ya yo puedo tener una idea del comportamiento de ese producto. Estoy hablando de un post, ¿no? De un punto de venta. Yo puedo tener una idea de la tendencia para el año próximo en el periodo tal producto tiene cierta conducta, por lo que hay que decidir. Entonces, en ese sentido, la gerencia va a gestionar todos los tipos de recursos mencionados al inicio de este video: financieros, de producto, maquinarias, equipos, factor tiempo, recursos humanos, pero también el recurso del conocimiento, recurso de la información. ¿Ok? Entonces, de eso trata básicamente este video. Con esto yo concluyo, deseándole el mejor de los éxitos y esperando esos buenos profesionales en el ámbito laboral. Buena suerte, nos vemos en la próxima.